Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, donde dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo recuerda a Timoteo lo que Dios otorga en su gracia al creyente para el ministerio eficaz, y lo introduce mediante una negación clara, cuando dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y lo expresa también en plural, para que entienda que no se está refiriendo solo a él, sino a todos los cristianos. Dios se comunica con nosotros por su Espíritu, que también nos lo ha dado como el don supremo. Pero nótese que todo espíritu de cobardía que pueda hacerse sentir y que limita la acción del servicio y la decisión para llevarlo a cabo en cualquier circunstancia, no puede proceder en absoluto de Dios. Nótese que el mismo Señor Jesús mismo advirtió a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y los versículos 19 al 20, donde dice: Mas cuando entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que el don divino no es de pereza o de timidez, ya que eso no procede en absoluto de él. Y nótese que la palabra temor, cobardía, tiene la misma razón de timidez y terror. Por tanto, no cabe el miedo en la vida del que tiene a su disposición los infinitos recursos de parte de Dios, ya que la provisión de recursos comienza por la dotación de un espíritu de poder. Ahora bien, ¿a qué espíritu se refiere el apóstol aquí? Tiene que ver con el espíritu que opera en el cristiano y que es su propio espíritu personal, pero no cabe duda que el poder que impulsa el espíritu del cristiano en dirección a la consecución del ministerio, aunque es el suyo propio, es activado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya que Dios nos dio el Espíritu y con él su poder personal. La primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 11 dice: Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu de Dios actúa en el creyente y además conduce a una vida de poder victorioso. El espíritu que condicionaba la vida antes de ser cristiano era un espíritu de temor, del que hemos sido liberados. Romanos capítulo 8 y versículo 15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Además, ese espíritu de temor convertía a los hombres en esclavos, sujetos a la servidumbre del pecado y además incapaces de liberarse de esa condición pecadora. Hebreos capítulo 2 y versículo 15 dice: Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La liberación del temor prepara al creyente para enfrentarse con valentía a cualquier circunstancia adversa que surja en la vida cotidiana. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis
por el temor de ellos, ni os costumbréis. Bajo el amor divino, el temor desaparece, a no tener cabida junto con el amor de Dios, que cubre de fortaleza y esperanza a todo cristiano. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 18, dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nótese que el sentido del sustantivo poder es el del poder operativo. Y a veces se compara con la dinamita, que tiene un poder puntual, pero mejor sería equipararlo a la dinamo, que genera poder eléctrico continuado. Y de ahí que el término usado aquí por Pablo indica ser capaz, tener poder por circunstancias o recursos favorables, ya que un poder que nunca falla y permite alcanzar cualquier objetivo en la obra de Dios conforme a su voluntad. Efesios capítulo 4 y versículo 13 dice: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Hay que hacer notar que el Espíritu de Dios da al creyente otro recurso para el ejercicio del ministerio, que es el amor, ya que el Espíritu comunica la capacidad de amar, y el término usado por Pablo es el habitual en el Nuevo Testamento y señala el amor de Dios, tanto el personal como el comunicado. Así pues, expresa el amor desinteresado de Dios hacia el hombre y el intenso amor de Dios hacia su Hijo. Y nótese que este amor se conoce en razón de la dávida entregada, cuando nos dice, en la primera carta de Juan, capítulo 4 y los versículos 9 al 10, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese mismo amor es derramado en el corazón del creyente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que está generando o produciendo la misma calidad de amor. Por tanto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Ese amor divino que se comunica al creyente se hace operante por el Espíritu, ya que produce fruto. Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y note que tal amor impulsa a dar la vida si es preciso. En un tiempo de persecución y además de riesgos para la vida de los cristianos, era necesario un espíritu de amor sacrificial, sin temores, solo posible por la operación de Dios, como señala Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Así pues, el perfecto amor, como se ha considerado antes, echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18. Un nuevo recurso para llevar a cabo la obra de Dios es también el dominio propio. Y el sustantivo tiene que ver con una mente sana, capaz de controlar todas las acciones, ya que produce entereza de ánimo y disciplina personal con autocontrol. Pero nótese por otro lado que el espíritu de cobardía
no permite el control en circunstancias adversas. De ahí la necesidad de un espíritu de cordura o de dominio propio. Es por eso que Timoteo necesitaba una palabra de aliento para seguir adelante con el ministerio, sin duda complejo, que se le había encomendado, ya que el tesoro de la fe, la lucha contra los enemigos del rebaño, la solicitud para no abandonar el servicio, reciben el estímulo del recuerdo de la provisión de Dios que él tenía. Solo se requería que Timoteo extendiese la mano necesitada y tomarse los recursos divinos, con lo que podría decir como el apóstol en Filipenses 4 y versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya que es la fuerza de Dios que produce también en el ministerio una prudente moderación. En ocasiones en que la confrontación es fácil desde el terreno humano, cuando los que desprecian la verdad están en abierta guerra, el ministro puede caer en la dureza, mientras que el amor condiciona para llevar a cabo el trabajo con firmeza, pero con gracia de Dios. La prudencia, o como se traduce aquí el dominio propio, será capaz de dosificar los riesgos de la fuerza para encauzar todo con orden sin dejar el celo por la verdad. El poder, el amor y el dominio propio harán del servicio de Dios un hombre animoso, sin debilidad, enérgico sin lastimar, bondadoso, sin consentir y celoso, sin exageraciones. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol había recomendado a Timoteo factores que concurrían en él, que no había en otros. Y nótese, el primero era descender de una familia ejemplar en la vida de la fe, como había sido su madre Eunice y su abuela Loida, versículo 5. En segundo lugar, él había recibido un don de Dios, que le había sido apto para ejercer el ministerio encomendado, versículo 6. En tercer lugar, Dios le había dotado también, o si se prefiere mejor, había puesto a su disposición la fuente de poder que le hacía perder el temor a cuanto pudiera ocurrir, versículo 7. Por todas estas condiciones personales, va a escribirle lo que sigue en el texto, recordándole el privilegio del servicio. Así pues, la exhortación de Pablo a Timoteo era a no tener vergüenza. Y note que el primer aoristo del verbo expresa la idea de tener mucha vergüenza de algo. La negación que acontece al verbo convierte el significado en lo contrario. Timoteo no debía de tener absolutamente vergüenza de predicar el Evangelio, ya que primeramente no debería de avergonzarse del testimonio de nuestro Señor, que forma parte al referirse al Evangelio. La tarea de los creyentes era, y sigue siendo, predicar a Cristo como Salvador. El testimonio cristiano es siempre acerca de Cristo. Nunca jamás el testimonio debe ser de ninguna institución ni ninguna iglesia en particular, porque el único que salva es Cristo Jesús. Y note que Jesús estableció lo que se llama la Gran Comisión, en ese mismo sentido. A los discípulos, cuando prometió que enviaría al Espíritu, le dijo que daría testimonio de él y que ellos darían también testimonio juntamente. Juan, capítulo 15 y los versículos 26 al 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio. En el relato de la ascensión, según Hechos de los Apóstoles, le indican que ellos serían testigos suyos, enviándolos a todas las naciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Por tanto, el creyente es testigo de Cristo. Nótese, en el Nuevo Testamento hay testigos de Cristo y nunca testigos de Jehová. Sin duda, en ocasiones el testimonio del Evangelio será dificultoso. En el día de Timoteo lo era, y lo sigue siendo también en los días de hoy. Es más, en el terreno personal muchas veces serán considerados como insensatos, sin sentido, por amor de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Ya que el Evangelio es una doctrina que los hombres consideran como locura. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Y no era para menos, puesto que se anunciaba como Salvador a una persona que había sido crucificada por los romanos por sedicioso. Así pues, los testigos de Cristo están expuestos a ser un verdadero espectáculo a los hombres. Primera de Corintios, capítulo 4 y los versículos 9 al 13. Sin embargo, eso no supone que el cristiano, por todas las dificultades y problemas, deje de dar testimonio del Señor, lo que supondría, por otro lado, avergonzarse de Él. Y de ahí que el apóstol exhorte a Timoteo a mantenerse firme, sin dudar, sin avergonzarse en la proclamación del mensaje de Cristo, no solo para salvación, sino también en toda la enseñanza de vida cristiana procedente de Él. En segundo lugar, pide a su hijo en la fe, Timoteo, que tampoco se avergüence de él. A pesar de ser un prisionero condenado a muerte cuando le estaba escribiendo. Y note que la condena de Pablo no podía ser otra que la del malhechor, posiblemente acusado de sedicioso, al seguir a uno que por la justicia romana había sido precisamente muerto por esa causa, al hacerse rey de los judíos. Por tanto, levantarse contra la única autoridad que era la del emperador. Pero también le hace notar que aunque estaba encarcelado en Roma, en una cárcel destinada a prisioneros condenados, no era prisionero de Roma, sino de Cristo. Y note que no era un prisionero de Nerón, era un prisionero de Jesús, como así enseña en la epístola a los Efesios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y Filipenses capítulo 1, versículo 19. Es interesante apreciar cómo el apóstol vincula sus prisiones con Cristo. Y note que técnicamente es un prisionero de la justicia romana. En su primera prisión, porque había apelado al César, ahora, porque había sido apresado por él, juzgado y condenado además a muerte. Y note que ante los hombres, Pablo era un acusado de haber producido un conflicto social grave en Jerusalén y en otros lugares también del imperio. Pero sin embargo, la prisión de Pablo se había producido por permisión divina y todavía más, por propósito divino, ya que desde el tiempo de su conversión le había sido anunciado sufrimientos por causa de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El propósito divino contempla los tiempos de prisión, siendo un medio de dar testimonio también de Cristo. Filipenses, capítulo 1 y los versículos 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrarán ánimo en el Señor
con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La concesión divina hace que Pablo escriba a Timoteo esta epístola desde el lugar en donde estaba preso, no por malhechor, sino por fidelidad a la misión que Cristo le había encomendado. Y de ahí que se sienta prisionero de Cristo, por causa de Cristo, y todavía más, un prisionero en Cristo, ya que su prisión la estaba viviendo en la posición que como creyente tenía en el Señor. Note que los hombres lo habían encarcelado a Pablo, pero no son ellos quienes lo retienen en esa condición, sino que es el propósito divino para la vida suya, para que allí, en el lugar que sería muy difícil de alcanzar con el mensaje de salvación, puedan oírlo el mensaje de boca del prisionero. Ya que Pablo, a presentarse como prisionero de Jesús, ponía de manifiesto el privilegio que tenía, ya que no era un preso cualquiera, sino uno que adquiría una notoria posición. Así pues, estaba preso, por propósito de quien lo había salvado y llamado al ministerio de la evangelización. Y note que, aparentemente, era un prisionero de Nerón, pero solo en apariencia, ya que su estado era una concesión de la gracia divina y obediencia al programa que Cristo había trazado para su ministerio. Condenado a muerte, pareciera que Nerón tenía en su mano el destino de la vida del apóstol Pablo, pero no era el emperador, sino que era el Señor. Y las gentes podían confundir a Pablo con un malhechor por estar preso, pero su causa no era otro delito que predicar el Evangelio, ya que quien no se avergüenza del Evangelio tampoco podía avergonzarse de Pablo. Tal vez algunos de los creyentes en Roma sentían vergüenza del apóstol y lo habían abandonado, como así señala el capítulo 4 y versículo 16 de esta epístola. Pero sin embargo, no era digno de eso, sino de ser honrado por todos. Ahora, le van a pedir a Timoteo que venga a verlo cuanto antes, capítulo 4 y versículo 9. Por tanto, Timoteo no debería de avergonzarse para venir a él. Su colaborador, es decir, Timoteo, debía estar dispuesto a participar de las aflicciones del Evangelio como él lo hacía. Y Pablo utiliza aquí el verbo que expresa la idea de padecer junto con otro, literalmente sufrir penalidad con el apóstol. Aunque se expresa como un ruego, el modo verbal es imperativo, exige que se considere como un mandamiento. Y nótese que el creyente debe de estar dispuesto a tomar parte, a compartir, a participar con los que sufren por causa del Evangelio, ya que las aflicciones por Cristo no deben considerarse como una situación extraña, sino como algo que debe esperarse. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los cristianos, cuando sufren por Cristo, son participantes en los padecimientos de Cristo por medio de su cuerpo, esto es, por medio de la Iglesia. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 13, dice: Sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto no quiere decir que todavía reste algo en cuanto a operación salvadora, pero el sufrimiento de los creyentes que están en Cristo como su cuerpo, contemplan el sufrimiento del que siendo objeto, los creyentes es sufrimiento en contra de Cristo. Persiguiendo a un cristiano, se persigue al Señor del cristiano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 5 dice: Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Estos padecimientos son comunes a todos los creyentes en todo el mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Timoteo tenía una referencia ejemplar en Pablo, que no se avergonzaba del Evangelio. Romanos, capítulo 1 y versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Por consiguiente, Timoteo no debía de avergonzarse de Pablo, porque su prisión era por el cumplimiento fiel de lo que Jesús le había encomendado. Y también vuelve aquí a mencionarse el poder de Dios, que acompaña al creyente en cada momento, sobre todo para hacerle soportar el padecimiento por causa del Evangelio. Timoteo debía asumir los problemas causados por el testimonio fiel, haciéndolo en el poder de Dios. Como se ha dicho antes, ese poder capacita para esa disposición. Filipenses capítulo 4 y versículo 13, vuelvo a repetir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo amaba a Timoteo y le amonesta a la fidelidad sin avergonzarse del Evangelio, porque conocía la palabra del Señor. Marcos capítulo 8 y versículo 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, en este tiempo en el que Pablo escribió esta epístola, continuaban las persecuciones a los cristianos por predicar a Cristo y a este resucitado. Timoteo pudo haber sentido temor de continuar predicando el Evangelio, ya que sus temores estaban basados en hechos, no en suposiciones, porque los creyentes estaban siendo arrestados y también ejecutados. Pero Pablo prometió a Timoteo que Dios le daría fuerzas y que estaría listo cuando fuera su turno de sufrir. Aún cuando no haya persecución, puede ser también difícil afrontar los muchos desafíos que podemos encontrarnos en el caminar diario de esta vida. Pero afortunadamente nosotros, como también Pablo y Timoteo, podemos contar con que el Espíritu Santo de Dios nos dará el valor y el poder. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que para afrontar los desafíos y los problemas de esta vida recurren a cualquier cosa para salir de tal situación. Sin embargo, amigo y amiga oyente, hay solución, y déjame decirte que no es una cosa a la que hay que recurrir, sino a una persona, es decir, a Cristo Jesús. Es cierto que Él dio su vida por ti, por mí y por toda la humanidad que viene a Él arrepentido, pero también es cierto que Él resucitó de entre los muertos y Él vive. Y todos hemos experimentado de alguna u otra manera, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento y hemos ido a Él, que no solamente nos da salvación y vida eterna, sino que también nos da un espíritu de valor y de poder. Es por eso que, amigo y amiga oyente, yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, confieso que en la situación en la cual estoy he recurrido a muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas, pero que a lo largo del tiempo
no me han servido de mucho, porque continúo con las mismas dificultades y con los mismos problemas. En esta hora vengo delante de ti, Señor Jesucristo, y te pido perdón por todos mis pecados, arrepintiéndome de todos ellos, y te ruego que me ayudes, ya que tu Espíritu vendrá a mí en este momento que te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.